nació en 1966, un 20 de julio de 1966, en Atlacomulco, Estado de México. ¿Quién es? Político, abogado mexicano, miembro del Partido de la Revolución Institucional, del Partido Revolucionario Institucional. Ha desempeñado diversos cargos públicos, principalmente en la administración pública estatal. Fue subsecretario de Gobierno y secretario de la Administración. Fue diputado de la 55ª legislatura en el Congreso del Estado de México. Y el 15 de septiembre del 2005, rindió protesta como gobernador del Estado de México, a ser diputado de la 55ª legislatura local. Nace en Atlacomulco, Estado de México, es hijo de Enrique Peña del Mazo y María del Socorro Nieto Sánchez. Tiene dos hermanas, Verónica y Ana Cecilia, así como su hermano de nombre Arturo. En su niñez, el ahora gobernador del Estado de México, esta biografía es de cuando fue gobernador del Estado de México, dice que en su niñez el ahora gobernador del Estado de México jugó y convivió con sus vecinos como cualquier otro niño de su pueblo, hasta que sus padres decidieron abandonar el lugar, que lo que hacer para irse a buscar nuevos horizontes. Una vez establecido en Toluca, Enrique inicia sus estudios de secundaria, donde él admite que inició su aspiración por la política. Por aquel tiempo participé en algunos proyectos de la escuela, haciéndome pasar por político. Recuerdo que allí comenzó mi aspiración por trabajar en la política. Representé a mi grupo en la ceremonia de graduación de la secundaria, luego en la preparatoria, pero no más allá de eso. Continué mis estudios, no me distraje mientras fui estudiante. Ya en la preparatoria y siendo aún un adolescente, Peña Nieto comenzó su actividad dentro de la política. Participó como repartidor de propaganda en la campaña electoral de Alfredo del Mazo González, pero no fue hasta tiempo después que se dedicaría al 100% a su carrera política. Se mudó a la Ciudad de México para inscribirse en la Universidad Panamericana, en donde estudió la carrera de Derecho. Ese mismo año se convierte en miembro activo del Partido Revolucionario Institucional. Realiza su tesis Álvaro Obregón y el presidencialismo moderno, y obtuvo su título profesional más tarde. En 1988 a 1990 se convierte en profesor de la universidad. Ya concluidos sus estudios universitarios, Enrique Peña Nieto toma la decisión de realizar un posgrado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde obtuvo la maestría en Administración de Empresas. Ese mismo año, en mayo, se convierte en secretario del Movimiento Ciudadano en la zona por parte de la CNUP, y en agosto era representante de la Comisión Coordinadora de Convenciones para la Asamblea Municipal del Frente Juvenil Revolucionario en el Distrito 24 local, allá en el Distrito Federal. En 1994 contrae nupcias con Mónica Petrilini. Se conocieron en el restaurante El Mesón del Caballo Mayo. En este año, cuando él trabajaba como tesorero del Comité de Financiamiento del Comité Directivo Estatal del PRI en la campaña del licenciado Emilio Schweifert Chemor, y ella era la presidenta de la Asociación de Colonos de Tecamachalco. Su noviazgo duró tan solo 8 meses, se casan el 12 de febrero del 94 en la iglesia de Santa Teresita en las lomas de Chapultepec. La recepción fue en el Hotel Nico. Los Peña Petrilini se instalaron en una casa en Toluca que le regaló el papá de él, Enrique Peña del Mazo, y tiempo después se cambiaron al fraccionamiento en la Asunción en Metepec. Llegaron los hijos, 2 niñas y un niño. En 1999, durante la campaña del entonces candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, Peña Nieto se desempeñó como subcoordinador financiero. Ya como gobernador, Montiel Rojas mandó a Peña Nieto como secretario particular de su secretario de Desarrollo Económico, Carlos Reyo Lara. Para el siguiente año, Enrique fue por un tiempo secretario técnico del gabinete. Después, Montiel Rojas nombra a Peña Nieto subsecretario de Gobernación hasta el año 2003 y fue secretario de Administración. En esa época fue que Peña Nieto y sus colegas, como Miguel Sámano, secretario particular
llamaron los Golden Boys, como la ve. Ya en el 2003, en la 50ª legislatura, en septiembre de ese año, Enrique Peña Nieto se desempeña como diputado de la 50ª legislatura. Durante un año, el político construyó al lado de otros diputados acuerdos para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses y fortalecer el poder legislativo. En septiembre de 2004, ocupa el cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política de la 50ª legislatura. Ya en el 2005, en las elecciones de ese año, el Partido Revolucionario Institucional tenía como posibles candidatos para contender contra el PAN y el PRD a la gubernatura del estado a Gustavo Cárdenas, Jaime Vázquez, Enrique Jacob, Fernando García Cuevas, Héctor Luna y Enrique Peña Nieto. Pero el 14 de enero del 2005, ninguno de los posibles candidatos a gobernador se registró, excepto Peña Nieto, quien quedó como candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México y protestó como tal el 12 de febrero del 2005. El 2 de abril de ese mismo año, como candidato del Partido Verde Ecologista de México, que iría en coalición con el Partido Revolucionario Institucional. Las elecciones se dieron el 3 de julio de ese año y fue electo gobernador del Estado de México, pero las impugnaciones hicieron que hasta el 12 de agosto Peña Nieto recibiera la constancia de mayoría que lo acreditaba como gobernador electo del Estado de México con 49% de los votos. El 15 de septiembre del 2005, Enrique Peña Nieto rinde protesta como gobernador del Estado de México. Dice que ya en el 10 de enero del 2007, Enrique Peña Nieto pierde lo que más amaba en la vida, a Mónica Pretelini. Hablé con ella cuando iba del Distrito Federal hacia la Casa de Gobierno el miércoles 10 de enero del 2007. Yo le dije que llegaba en media hora. Yo estaba en Santa Fe. En cuanto llegué, subí a nuestro cuarto, entré al baño, preparé la ropa del día siguiente y cuando me acerqué a la cama, Mónica estaba en completo paro respiratorio. Dice que salió como loco pidiendo auxilio, llegó la ambulancia, se fueron de emergencia al Centro Médico de Toluca, los doctores lograron que recuperara sus signos vitales, pero al momento de hacer la tomografía, pues encontraron que tenía muerte cerebral. La trasladaron al Hospital ABC de Santa Fe, donde el doctor Paul Sukorovich confirmó que ya no había ninguna esperanza. Esto lo dijo en una entrevista a la revista Quién en junio del 2007. Esta ha sido una de las etapas más difíciles de su vida, pues perdió a su esposa y quedó al cargo de sus 3 hijos. En el 2008, la revista Quién, en su número 175 del 3 de octubre del 2008, confirma el noviazgo entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. La noticia pues causó revuelo, primero porque el viudo de oro dejaba la soltería y segundo porque la elegida era nada más y nada menos que la Gaviota, quien fue una de las actrices de mayor éxito en el 2007 gracias a su papel en Destilando Amor. Desde junio del 2008, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pues mantiene un romance con la actriz Angélica Rivera Hurtado, quien conoció en abril de ese año en la oficina que su gobierno tiene en López de Chapultepec, cuando se reunieron con el fin de trabajar en conjunto en una campaña para difundir programas